Colocamos este suelo de vinilo en el verano y ahora que ha llegado el invierno han aparecido dilataciones. Si quieres ver cómo las hemos solucionado, no te pierdas el siguiente vídeo. Como se puede apreciar, después de colocar el suelo, nos aparecieron dilataciones de las piezas. No en todo el suelo, pero sí en algunos lugares. Aquí vemos estas que aparecieron en el pasillo. Y también vemos estas que aparecieron en el lavabo. Para solucionarlo, fui a preguntar en el sitio donde compré el suelo, y me dijeron que era algo normal. Entonces les comenté que se debería de avisar en la venta y la respuesta fue que en la tarima flotante también ocurre y tampoco se avisa. Total, que no me dieron ninguna solución. Y además me fijé que hasta en el suelo de muestra se aprecia un poco de dilatación. Así es que me dirigí a la competencia y les expliqué lo que me había pasado y que buscaba una solución. Me recomendaron este producto para juntas flexibles, ya que lo que no quería era colocar algo rígido y que cuando llegue el verano y vuelva a dilatarse se levante el suelo. Vemos que es un tubo rígido metálico y no se puede cortar con cúter, así es que lo abrí con un clavo. Echo un poco en un papel para ver cómo es y lo aplico como si fuera silicona en los espacios que tengo que cerrar. Después lo aliso con una espátula y aquí quito el sobrante con papel. Aquí vemos cómo lo aplico en otra lama en cámara rápida. Como se puede ver, al principio no queda muy bien, ya que se ve muy diferente al resto de las piezas. No obstante que no cunda el pánico, cuando ya está seco, con una espátula quito más sobrante y luego con las propias manos lo adelgazo bastante. He usado las manos ya que no quería aplicar lija para no dañar el suelo. Y de esta manera sale bien. El remate final lo doy con un rotulador permanente de un color parecido al del suelo. Simulé las vetas de la madera, pero no me acabó de convencer, así es que luego pinté todo el material puesto y ya sí me gustó el resultado. Aquí vemos unas fotos del antes y del después. Y ahora vemos un vídeo en el que ya no se notan las juntas dilatadas. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des al me gusta, te suscribas y mires mi otro contenido del canal. Y te dejo unos enlaces relacionados con la colocación del suelo de vinilo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.